Bienvenidas y bienvenidos a este análisis especial en corto. Hoy es jueves 16 de octubre de 2025. Vamos a examinar de cerca dos frentes que están, definiendo el momento actual en México. Por un lado, la respuesta urgente a una emergencia nacional por lluvias devastadoras, la verdad. Y por otro, cambios legislativos profundos, que tocan las fibras del sistema de justicia. Es una combinación. Interesante, ¿no? La acción inmediata frente a la catástrofe y al mismo tiempo esta reconfiguración de reglas fundamentales. Para entender las claves y las posibles consecuencias de todo esto, contamos hoy con Análisis Experto. Vamos a empezar. Iniciamos con la situación más apremiante, el impacto humano de las lluvias torrenciales. Los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, han sido golpeados duramente. Las cifras oficiales de Protección Civil son muy serias. 70 personas fallecidas y 72 que aún no han sido localizadas. Una verdadera tragedia en curso. Sí, la escala es significativa, la verdad. Estamos hablando de 58 municipios que ya están declarados como afectados en estas 5 entidades. Lo que vemos, es una movilización gubernamental en distintos niveles. O sea, una coordinación entre instancias federales y estatales, tratando de hacer frente a la magnitud del desastre. El despliegue de personal y recursos es considerable. Vimos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorriendo zonas como El Higo, allá en Veracruz, un gesto de cercanía, ¿no? Y paralelamente, la Secretaría de Bienestar, con Ariadna Montiel Reyes, ya reporta haber censado más de 26,000 viviendas. Este censo es crucial, me imagino, para entender el daño real y dirigir la ayuda. Exacto. Y para apoyar estas labores se instalaron 15 campamentos en lugares como Poza Rica, Huejutla y Ciudad Valles para los servidores de la nación. Sí, y es importante aclarar quiénes son estos servidores de la nación, ¿no? Son personal del gobierno federal, básicamente brigadistas que se dedican principalmente a implementar programas sociales. Y en situaciones como esta, se movilizan para hacer los censos de daños, coordinar la entrega de apoyos directos. Entiendo. La presidenta, de hecho, calificó su labor de heroica en estas circunstancias tan adversas. Un aspecto vital siempre en estas emergencias es restablecer los servicios básicos. ¿Cómo va eso? ¿Hay información? Sí, mira, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, ahora con Emilia Esther Calleja Alor al frente, reporta un avance importante. Hablan de un 93% en la restauración del suministro eléctrico. 93%. Suena bien. Sí, eso significa que más de 243,000 usuarios ya tienen los de nuevo. Aunque, ojo, quedan casi 20,000 pendientes, lo cual no es menor, claro. Claro, claro. La presidenta Sheinbaum hizo mucho hincapié en el trabajo de los equipos de CFE. Mencionó el uso de 60 plantas de emergencia, algunas incluso transportadas por helicóptero a zonas aisladas. ¡Ay, caray! Y además, la CFE está distribuyendo 13,000 chips de celular gratuitos para ayudar con la comunicación, el Internet. Desde la óptica del gobierno, esto como que refuerza su argumento sobre la necesidad de tener una empresa eléctrica estatal fuerte, ¿no? Capaz de responder así en emergencias. Entiendo el punto. Y en cuanto a caminos, puentes, la infraestructura que conecta a la gente, ¿qué se sabe? Bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT, con Jesús Antonio Esteva Medina, ya está en la fase de, digamos, proyectos ejecutivos. Esto para reconstruir unos 60 puentes que resultaron dañados. 60 puentes. Es bastante. Sí, es un número considerable. Se habla de casi 1,000 máquinas trabajando de la CCIT, del Ejército, de la Marina, en labores de limpieza, rehabilitación. Un dato alentador, eso sí, es que el número de localidades incomunicadas bajó. Estaban en 191 y ahora son 160. Algo es algo. Exacto. Y se han establecido puentes aéreos para llevar ayuda a los puntos más aislados. Hay menciones específicas a trabajos en puentes clave en Hidalgo, en Puebla, como el Garcés Auxiliar 2 y el del río Pahuatlán. Oye, y en medio de toda esta respuesta, la presidenta Sheinbaum lanzó críticas. Pues críticas fuertes contra el antiguo fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Sí, y ese es un punto políticamente relevante, sin duda. Lo calificó de esquema burocrático y corrupto. Incluso afirmó que antes, según ella, se inventaban declaratorias de emergencia con fines electorales. Dijo que presentaría pruebas.
Fuerte la declaración. Bastante. Lo interesante aquí es el contraste que busca establecer el gobierno actual. Argumentan que el modelo Fonden era opaco, ineficiente, y lo contraponen con su enfoque actual: censos directos casa por casa a través de bienestar, apoyos directos, coordinación con AgroAcemex para el campo, CFE para la luz. Es un cambio de paradigma, digamos, en la gestión de desastres, que prioriza, según la narrativa oficial, la entrega directa, eliminar intermediarios. Aunque seguro habrá críticas también a este nuevo modelo, ¿no? Claro, críticos podrían señalar posibles riesgos en la transparencia o quizá discrecionalidad de este nuevo modelo. Aún está por verse bien cómo funciona en la práctica a gran escala. Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, ha enfatizado mucho la coordinación Federación-Estado y la solidaridad ciudadana. Y bueno, para quien busque detalles, el gobierno federal habilitó un micrositio con información actualizada sobre la emergencia. Bien, dejamos la emergencia por un momento, aunque seguro seguirá demandando atención, y pasamos al otro gran tema, el legislativo. Ok, vamos a desempacar esto como dicen. Se aprobó una reforma significativa a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Sheinbaum y modificada en el Congreso. Ha sido un proceso muy debatido. Primero, para poner en contexto, ¿qué es la Ley de Amparo y por qué es tan importante? A lo mejor no todo el mundo lo tiene tan claro. Es fundamental entenderlo, sí. Mira, la ley de amparo regula el juicio de amparo. Y el juicio de amparo es pues la principal herramienta que tenemos los ciudadanos y las empresas en México. ¿Para qué? Para defendernos de actos de autoridad. Pueden ser leyes, decisiones administrativas, hasta omisiones que consideremos que violan nuestros derechos humanos, los que están en la Constitución y en tratados internacionales. O sea, es nuestro escudo principal frente al poder. Exacto. Es, en esencia, un control de constitucionalidad en manos de la gente. Y una pieza clave del amparo es la famosa suspensión del acto reclamado. La suspensión. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Para entenderlo fácil. Imagina que el gobierno emite una orden que te afecta directamente. No sé, clausura tu negocio, te impone una multa enorme, aprueba una obra que daña tu propiedad. La suspensión es como pedirle a un juez que ponga pausa a esa orden, mientras se resuelve el juicio de amparo de fondo. Ah, ok, una pausa. ¿Sí? Te permite evitar un daño, a veces irreparable, antes de que se decida si el acto fue legal o no. Es una medida cautelar crucial. Y es justo ahí, en la suspensión, donde la reforma introduce cambios importantes. Entendido. Ahora sí, ¿cuáles son esos cambios clave? Los que más ruido han hecho. Son varios, pero centrémonos en los más discutidos. Primero, el artículo 128. Este establece los requisitos para conceder esa pausa, esa suspensión. Ajá. Antes se hablaba de ponderar el interés público y se exigía demostrar que no conceder la suspensión causaría daños de difícil reparación. La reforma cambia interés público por un término más técnico, disposiciones de orden público, y elimina el requisito de probar los daños de difícil reparación. La justificación oficial es que esto da más certeza técnica, reduce la discrecionalidad del juez. Pero los críticos que temen. Pues temen que esto haga más difícil obtener la suspensión en ciertos casos, que se restrinja esa protección inicial. Segundo cambio importante, el artículo 129. Este lista casos donde, en principio, la suspensión no procede. Aquí hubo un ajuste interesante, fíjate. ¿En qué sentido? Se buscó proteger derechos adquiridos, sobre todo en casos de revocación de permisos o concesiones. La versión final permite que, si ya tenías un permiso o una concesión y te lo revocan, sí puedas obtener la suspensión para seguir operando mientras peleas la revocación. Ah, bueno, eso suena como una salvaguarda. Sí, parece una salvaguarda para quienes ya tenían un derecho otorgado previamente. Y tercero, y este es quizá el que generó más polémica, el artículo tercero transitorio. El transitorio. Siempre dan de qué hablar. Exacto. Este define cómo se aplica la reforma a los juicios que ya estaban en marcha cuando entró en vigor. Establece que las etapas ya concluidas se rigen por la ley vieja, pero las actuaciones procesales futuras, dentro de esos mismos juicios, se regirán por la nueva ley. Uf, eso suena complicado. ¿Implica retroactividad? Pues esto plantea una pregunta importante, ¿verdad? Es una aplicación retroactiva en perjuicio de quien ya había iniciado un juicio bajo otras reglas. El gobierno dice que no. Argumentan que el artículo 14 constitucional lo permite para normas procesales y que no afecta derechos adquiridos.
¿Y los críticos? Los críticos, sin embargo, ven un riesgo clarísimo de incertidumbre jurídica. Temen que en la práctica sí afecte. El debate en la Cámara de Diputados fue intenso, me imagino. ¿Cuáles fueron los argumentos centrales de cada lado? Sí, fue álgido. Del lado de Morena y sus aliados, el diputado Ricardo Monreal Ávila fue muy vocal, muy enfático. Defendió la reforma con dos argumentos principales. Primero, el fiscal. Dijo que busca agilizar el cobro de enormes adeudos fiscales. ¿Dio cifras? Sí, citó cifras importantes, más de 2.000 créditos fiscales y juicios por más de 100.000 millones de pesos. 100.000 millones. Y con tiempos de cobro larguísimos, de 16 a 22 años, y una recuperación mínima del 0.5%. Argumentó que la suspensión se usaba para retrasar indefinidamente estos cobros. Entiendo el argumento fiscal. ¿Y el segundo? El segundo argumento fue el combate al crimen. Afirmó que la reforma impediría que presuntos delincuentes obtuvieran suspensiones rápidas para mover fondos ilícitos antes de que la autoridad pudiera asegurarlos. Lo vinculó directamente a la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Ok, esos son los argumentos a favor. ¿Y la oposición? ¿Qué riesgos principales veían ellos? La oposición PAN, PRI, Movimiento Ciudadano encendió las alarmas. Advirtieron sobre ese riesgo de que la ley sí se aplique retroactivamente en la práctica, perjudicando a quienes ya tenían juicios en curso. La incertidumbre jurídica que mencionabas. Exacto. Argumentaron que se limitan las herramientas de defensa del ciudadano frente a posibles abusos de autoridad, al hacer potencialmente más difícil obtener la suspensión. Y expresaron temor de que la reforma pudiera usarse con fines políticos, debilitando un contrapeso judicial importante al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Poniéndolo en balance. Pues es complejo, la verdad. Por un lado, la reforma claramente busca fortalecer la capacidad de actuación del Estado, especialmente en áreas prioritarias para este gobierno, como la recaudación fiscal y el combate a ciertas formas de delincuencia. La intención declarada es hacer la justicia más eficiente, digamos, desde esa perspectiva gubernamental. Pero, Pero por otro lado, las preocupaciones sobre la posible merma en las defensas del ciudadano y la seguridad jurídica no son menores. Son preocupaciones válidas. El verdadero impacto se verá en cómo los jueces interpreten y apliquen estas nuevas reglas. Particularmente, ese artículo transitorio tan polémico. Podría significar, a fin de cuentas, un reequilibrio de poder entre el Estado y el individuo en el ámbito judicial. Habrá que estar muy atentos. dejamos el tema del amparo, que seguramente seguirá dando de qué hablar en los tribunales y foros legales. Para cerrar, demos un vistazo rápido a otros movimientos en el tablero político y electoral. Porque, como dices, la actividad no para. Y aquí es donde se pone realmente interesante ver las distintas piezas moverse al mismo tiempo. Así es porque todo está conectado de alguna manera, ¿no? En el ámbito electoral, por ejemplo, hay movimientos en el Instituto Nacional Electoral, el INE. Se reportó la renuncia de Carmen Urías, quien era la coordinadora de comunicación social. Otra salida de alto nivel. Sí, esta se suma a otras salidas de personal de alto nivel en tiempos recientes, lo que genera, pues, preguntas sobre la dinámica interna del instituto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y sigue una controversia interna también, ¿cierto? Exacto. Persiste la polémica por una investigación que el propio INE inició contra algunos de sus consejeros y exconsejeros, esto por presuntas irregularidades en la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente anterior, allá en 2022. Ah, ese tema sigue vivo. Sigue vivo. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TPJF, que es la máxima autoridad en la materia, tenía previsto discutir el fondo de este asunto, pero aplazó su decisión. Es un tema sensible porque toca la autonomía de los consejeros frente a posibles sanciones internos por decisiones que tomaron en el ejercicio de su cargo. Claro. Mientras tanto, a nivel local, en la Ciudad de México, En la Ciudad de México, el Instituto Electoral Local, el ISM, está activo organizando foros. El objetivo es interesante. Quieren promover la inclusión y representación de grupos que históricamente han tenido menos voz en la política. ¿como quiénes? Pues mencionan jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual. Esto con miras a preparar el terreno para el proceso electoral de 2027 en la capital. Es un esfuerzo de inclusión. Otro tema que surgió y que llamó la atención, la regulación de casinos. Sí, la presidenta Sheinbaum mencionó que se está preparando una modificación a la ley que regula los juegos y sorteos, específicamente los casinos. Reconoció algo que es evidente.
el enorme crecimiento de las apuestas digitales por Internet. Dijo que es necesario regularlas adecuadamente. Ya era hora, ¿no? Pues sí, parece un reconocimiento de que la ley actual se quedó corta ante la realidad tecnológica. Señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, está trabajando en ello. Veremos qué proponen. Y finalmente, nombramientos importantes en un tribunal clave. Así es, el Senado ratificó a 5 personas propuestas por la presidenta para ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el TFJ. Un tribunal muy importante. Crucial, porque resuelve disputas entre particulares y la Administración Pública Federal. Temas fiscales, responsabilidades de servidores públicos, muchísimas cosas. Son nombramientos por 15 años. Y entre los ratificados hay figuras conocidas, como José Ramón Amia Begalves, que fue jefe de gobierno interino de la Ciudad de México, y Eduardo Santillán Pérez, quien en su comparecencia pues reconoció abiertamente su militancia morena. Ah, mira. Estos nombramientos configuran la composición de un órgano judicial muy relevante para los próximos 15 años. Para resumir entonces, tenemos un gobierno desplegado en atender una emergencia natural de gran escala, mostrando capacidad de respuesta inmediata y al mismo tiempo impulsando y logrando una reforma legal de fondo, como la del amparo, que ajusta reglas esenciales del sistema de justicia y de la relación ciudadano-poder. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una administración que actúa enérgicamente en la contingencia, proyectando una imagen de control, de apoyo directo, y simultáneamente mueve piezas legislativas y judiciales importantes que, más allá de las justificaciones técnicas que se den, parecen orientadas a fortalecer ciertas capacidades del Estado, agilizar sus procesos. Aunque genere debate. Aunque esto genere debate sobre los contrapesos y las garantías individuales, claro. A esto se suman los movimientos en el INE, los nombramientos clave en el TFJ. La pregunta que queda flotando, creo yo, es: ¿qué nos dice esta combinación de acciones? Respuesta a crisis, reformas estructurales, movimientos en órganos autónomos y tribunales. ¿Qué nos dice sobre las prioridades, el estilo y quizá la visión de largo plazo de este gobierno para México? Una pregunta muy pertinente que dejamos abierta para la reflexión de nuestra audiencia. Nos interesa mucho conocer sus opiniones y comentarios sobre estos temas tan relevantes. Gracias por acompañarnos en este análisis en corto. Hasta la próxima.